tardes a todos. Agradezco al capítulo noreste de la Sociedad de Endocrino la invitación y especialmente a la doctora Gaby Morales. Y pues bueno, aquí tenemos el tiempo contado porque hablar de hipertensión de origen endocrino es hablar de múltiples patologías. Entonces me voy a enfocar principalmente a hablar de las causas, pero más a ese fibrocromocitoma y aldosteronismo, porque las otras tantas, al hablar de la patología, se habla de la hipertensión, ¿no? Me voy a enfocar a cuándo pensar en que la hipertensión puede ser secundaria, qué implicaciones tiene, y estos son los temas a tratar, ¿no? Y lo primero es esto, hay que ver que la hipertensión es secundaria en el 5 al 10% de los casos y hasta en el 20% de los pacientes que tienen hipertensión severa, en aquellos pacientes que utilizan 3 fármacos y así no llegan a control, etc. Y la verdad es que está subestimado en lo que vemos en la consulta diaria, porque yo creo que generalmente no estamos pensando, este paciente puede tener hipertensión de un origen secundario, y como que siempre se quedan con la etiqueta de que son esenciales o primarios, ¿no? La importancia que tienen estos pacientes también, o estos con hipertensión secundaria, es que hay mayor daño a órgano blanco, y esto tiene que ver con una TA elevada, sostenida, el efecto hormonal que existe por estas causas, que lleva a fibrosis, a hipertrofia con mayor incidencia, eventos vasculares cerebrales, enfermedad renal y eventos coronarios. Así podemos ver que hay más problemas de papiledema, hemorragias, etcétera. Entonces, es una hipertensión que suele ser más sostenida, que suele ser con más complicaciones, y eso tiene que hacernos pensar en una hipertensión secundaria. Y como bien dice aquí, ¿cuándo hay que sospecharla? Hipertensión severa o resistente, vuelvo a insistir, aquellos que requieren 3 fármacos y a pesar de 3 fármacos no están en control. Aquellos que requieren 4 fármacos incluso para el control. Aquellos que tienen una hipertensión controlada y que de repente tienen un incremento o tienen la habilidad con subes y bajas en la presión. Pacientes que tienen menos de 30 años, que no son obesos y no tienen historia familiar de hipertensión. Aquellos que tienen hipertensión maligna acelerada con daño a órgano blanco, volvemos al punto de la enfermedad renal, volvemos al punto de las hemorragias, papiledema, etcétera, que tienen hipertensión y encontramos que tienen hipocalemia o alcalosis metabólica, y aquellos que tienen hipertensión antes de la pubertad, que a lo mejor ahorita, hoy por hoy, en la época que vivimos, puede ser un poco difícil por tanta prevalencia que hay de obesidad y sobrepeso, pero en general, cuando inicia antes de la pubertad, tenemos que considerar este diagnóstico de hipertensión secundaria, que como digo, lo subestimamos generalmente en la práctica. Y mi tema son causas endócrinas, pero como podemos ver, las causas secundarias pueden ser renales, que puede ser una estenosis de la arteria renal, una muy común que es la enfermedad renal parenquimatosa, cardiovascular como coartación de la aorta, y las endocrinológicas, que son esos padecimientos de los cuales vamos a hablar en este momento, y la hipertensión de origen endocrino sería la segunda causa más frecuente de hipertensión secundaria. Y aquí, bueno, como comenté, la segunda causa más común, en algunos casos cursa sintomático, realmente el único dato que tenemos es la hipertensión sostenida o elevada o difícil de tratar. Y en otros casos es obvio porque vemos pacientes como de la izquierda, por ejemplo, que tiene fasciacromegalia, la segunda que es como hipotiroidea, la tercera que tiene electrooftalmos, y vemos como la cuarta tiene francos datos de Cushing. Cuando el paciente llega así, pues yo creo que no hay duda de que tenemos que irnos a estas patologías, pero aquí lo interesante y lo importante es el alto grado de sospecha que debe tener el clínico para que en los pacientes que no se manifiestan de esta forma pueda considerar el diagnóstico de hipertensión secundaria. ¿Por qué es importante detectarla y tratarla? Porque tiene un tratamiento dirigido, el cual puede llevar a la curación de esta hipertensión o a que mejoren al menos las cifras de presión. El manejo puede ser farmacológico y en muchos de estos casos quirúrgico, que puede llevar incluso a la curación. Comenzando a hablar de estos, hablaremos de estos tipos de hipertensión secundaria. Vamos a hablar de feocromocitoma y paraganglioma. El feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas que está originado en las células cromafines de la médula. El 85% de esta patología son feocromocitomas, y cuando están afuera de ella en los ganglios simpáticos, que es un 15 o un 20%, este sería un ejemplo de un paraganglioma. Puedo insistir, siendo más común los que son de origen suprarrenal, que serían los feocromocitomas. Es una entidad bastante rara, 2 a 8 por millón de personas. Estamos hablando que aquí en Mérida somos 1 millón de personas, entonces esperaríamos que tenemos 1 o 2 de estos pacientes, ¿no? Y pues ahora sí que a mí me ha caído uno de estos, por ejemplo, pero no es tan frecuente. Y tradicionalmente el feocromocitoma tiene una regla del 10%. 10% son malignos, 10% son bilaterales, 10% son causas familiares.
aunque estos porcentajes han ido cambiando, por ejemplo, hablan de hasta 20% de causas familiares, como pudiera ser el von Hippel-Lindau, como pudiera ser el MEN2, como pudiera ser la neurofibromatosis tipo 1, etc. Es más común entre la tercera y quinta década de la vida, quitándonos en la cabeza la idea que tenemos desde la facultad, que es un poquito complicado. Todos pensamos, yo creo, con feocromocitoma y aquel episodio paroxístico de cefalea, palpitaciones, diaforesis e hipertensión, ¿no? Pensamos en esa tríada de cefalea, palpitaciones, diaforesis, y como podemos ver aquí, solamente 1/3 de los casos se presenta de esta forma. Pero la mitad de los pacientes con feocromocitoma se manifiestan como hipertensión sostenida, sin estos paroxismos. Entonces es importante que otra vez en aquellos pacientes con hipertensión sostenida de difícil control tomemos en cuenta este diagnóstico. Y como dice aquí, hasta 30%, quitando aquello de la regla del 10% con la que algunos crecimos académicamente, pueden ser heredados y bilaterales. Otra forma que puede manifestarse es con la habilidad en la presión, que puede ser por una liberación episódica de catecolaminas, depresión crónica de edemas o reflejos simpáticos alterados. Entonces puede ser pacientes que pasen de la hiper a la hipotensión o que con algún estímulo, que vamos a hablar de eso, tengan estos cambios. Los signos y síntomas, pues puede ser muy variado, desde dolor torácico, epigástrico, cefalea, diaforesis, palidez, náusea, vómito, palpitaciones. Y en forma crónica podemos encontrar cuadros de ansiedad, insuficiencia cardíaca, disnea, fatiga, diaforesis, retinopatía, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver diferentes manifestaciones y puede precipitar esos síntomas el ejercicio, la micción, la defecación, el parto, el palpar el tumor en una cirugía. Aquel que haya tenido un paciente que operaron, no sé, probablemente igual expresaron como yo cuando estaban manipulando estos tumores, puede ser inducido por anestesia, por el consumo de alcohol y por hiperventilación. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha porque clínicamente no llega con el exoftalmos, no llega con las fases de acromegalia, sino que el interrogatorio es muy importante. ¿Cuándo podemos sospechar en esto? Datos hiperadrenérgicos, hipertensión resistente, si tienes antecedentes familiares. La presencia de un incidentaroma suprarrenal con hipertensión también tendríamos que pensar en esto. Una respuesta presora a anestesia, a cirugía, a angiografía, a beta bloqueadores, a glucocorticoides. Y en la parte de beta bloqueadores es muy interesante porque si usamos beta bloqueadores en estos pacientes pueden tener unas crisis hipertensivas y unos paroxismos, porque al bloquear la vía beta, digamos, queda libre el alfa, que da unos síntomas importantes con un aumento importante en la presión. Pacientes hipertensos de menos de 20 años y pacientes que se presentan con cardiomiopatía dilatada idiopática, hay que considerar también estos diagnósticos. Entonces, feocromocitoma requiere un alto índice de sospecha, digo nuevamente. Si bien el fin de esta práctica no es hablar de cada uno de los diagnósticos y cómo tratarlos, más que nada sería considerarlos, habría que considerar en primera instancia que el diagnóstico se debe hacer idealmente con medición de metanefrinas, ya sea en orina o en plasma, en orina de 24 horas o en plasma, y se miden metanefrinas fraccionadas. ¿Por qué se mide esto principalmente? Porque las metanefrinas son producidas en forma constante o hay una liberación constante de los tumores, mientras que las catecolaminas se liberan en forma episódica. Hay una exocitosis, digamos que episódica, lo cual puede hacer que no sean captados en el estudio. Por lo cual, el estudio principal serían metanefrinas. Se habla que pueden ser fraccionadas en plasma o que pueden ser de orina de 24 horas. Y si el valor en orina es más de 2 veces el corte superior o más de 3 veces el corte superior en plasma, o sea, 2 veces en orina o 3 en plasma, habría que considerar este diagnóstico. En endocrino es muy importante recordar que el diagnóstico siempre es bioquímico primero y después de tener el diagnóstico bioquímico nos iríamos a imagen a buscarlo. En cuanto a imagen, si buscamos en tórax y abdomen, la tomografía es la mejor opción. Y si buscamos algo a nivel de base de cráneo cuello, sería una resonancia el mejor estudio. Dependiendo de esto, o si consideramos que hay una enfermedad metastásica, se puede hacer un estudio de funcionamiento como un gammagrama con metilguanidina, o se puede hacer también incluso un PET, ¿no? Y así es como se hace el diagnóstico y al tratar al paciente, pues sabemos que el tratamiento es quirúrgico, pero antes de eso hay que recordar que hay fármacos que nos pueden elevar las metanefrinas, como pueden ser los más comunes, antidepresivos tricíclicos, psicóticos, uso de levodopa, uso de acetaminofén, labetalol, sotalol, etc. Entonces hay que tomar en cuenta esto al estudiar al paciente. Y el estudio se hace con cromatografía líquida con espectrometría de masa estándar. El tratamiento, pues es cirugía, como les dije.
Hay que recordar que estos pacientes vienen depletados en volumen, por lo cual deben estar con una buena hidratación. Debe utilizarse inicialmente un bloqueo alfa. Menciona en la literatura fenoxibenzamida, sin embargo en México no la contamos con ella y a veces tenemos que utilizar, por ejemplo, prazosina, que es un alfa bloqueo que tenemos. Hay que iniciarlo 7 a 14 días antes de la cirugía. Ya que el paciente esté alfa bloqueado, podemos apoyarnos con beta bloqueadores, pero nunca utilizar de primero el beta bloqueador. Deben tener una dieta alta en sodio, estar bien hidratados y el tratamiento es cirugía. La adrenalectomía laparoscópica es la más común. Si el tumor de más de 6 centímetros, hacemos resección abierta. Y los paragangliomas, resección abierta, salvo que sean tumores chiquititos, que a lo mejor pudiera hacerse con vía laparoscópica. Esta es una paciente que me tocó ver de un incidentaloma mandada por eso con estudio de dolor abdominal, pero que al interrogarla resultó que tenía paroxismos de hipertensión, de náuseas, y sorpresa tuvo un feocromocitoma, ¿no? Como podemos ver aquí en las imágenes. Otra causa muy común sería, bueno, o de hecho una causa, mejor dicho, más común y bastante común que no es considerada sería el hiperaldosteronismo primario. Son trastornos que tienen aldosterona elevada, inapropiadamente elevada, con secreción autónoma, y cuando hablo de secreción autónoma encontramos una actividad renina o una renina suprimida. O sea, significa que aquí la suprarrenal por sí sola libera aldosterona sin un estímulo y sin una supresión que deberían tener. Son pacientes con hipertensión que se presentan con daño cardiovascular y con un aumento en la expresión renal de potasio. Y como dije, muchos de estos padecimientos se asocian a más complicaciones, a más mortalidad, como sería este caso. 5 a 10% de los pacientes con hipertensión pueden tener hiperaldosteronismo primario. Volvemos a ese punto que les comentaba, 5 a 10% de los pacientes pueden tener hipertensión secundaria y hasta 20% de los que tengan hipertensión severa. Contrario igual a lo que pensamos, el porcentaje de pacientes que vienen con hipocalemia es 50% puede ser cuando es un adenoma, un aldosteronoma, y 17% cuando es de tipo idiopático. Estos pacientes tienden a tener algunos hipocalemia, alcalosis metabólica, les comentaba que encontramos actividad renina suprimida y elevación de aldosterona, y la causa más común sería la de tipo idiopático bilateral, y en un 35% de los casos los aldosteronas. ¿Cuándo considerar el diagnóstico? Pues más o menos vamos en el mismo sentido de lo que hemos platicado, hipertensión con hipocalemia, hipertensión resistente, que es aquella que con 3 fármacos no llega por debajo de 140/90 o que requiere 4 fármacos para estar controlado, un paciente con incidentaloma suprarrenal e hipertensión, un inicio de la hipertensión a menos de 20 años, una hipertensión de más de 150/100, hipertensión y SAOS, recordando que el hiperaldosteronismo empeora los síntomas del SAOS o la apnea obstructiva del sueño. Siempre que pensemos en hipertensión secundaria, que puede ser, tenemos familiares que tuvieron eventos vasculares cerebrales muy jóvenes o hipertensión desde muy jóvenes, habría que considerarlo, y familiares de primer grado que tienen aldosteronoma. El diagnóstico, pues, es con una actividad renina suprimida y una aldosterona plasmática elevada. Si vemos más de 15 nanogramos por decilitro de aldosterona plasmática y una actividad renina suprimida prácticamente. El primer punto sería tener la aldosterona elevada, el segundo tener la actividad renina baja. Luego se hace una relación que es el famoso PACPRA, que es un ratio que si está arriba de 20, pues apoya este diagnóstico. Y si el paciente llega a tener la aldosterona arriba de 20, incluso ya con esto no tenemos que hacer pruebas confirmatorias si tiene actividad renina suprimida. Después de eso sigue, vuelvo a la parte, primero bioquímico, luego imagen, y en este caso nos iríamos a una tomografía y dependiendo del caso, si el tumor es evidente y el paciente tiene la aldosterona elevada y todo, pues a lo mejor podríamos ir directo a una cuestión quirúrgica, sobre todo en los jóvenes, y cuando existe la duda se usa el muestreo de arterias suprarrenales, ¿no? Cuando el paciente cumple con el PACPRA suprimido, con la aldosterona alta y con la aldosterona elevada arriba de 15 y la actividad renina baja y no está arriba de 20, como les comenté, hay que hacer pruebas confirmatorias que son la carga con sodio, la carga con IV, con solución salina IV o supresión con fluorocortisona. Pero bueno, esto ya es otro costal. Y la cuestión aquí es que, como les comenté, si tienen aldosterona arriba de 20 y tienen potasio bajo, pues prácticamente no requerimos esta confirmación. Las muestras deben ser tomadas 2 horas después de despertarse, con el paciente sentado por 5 o 15 minutos, sin restricción de sal. Tienen que tener el potasio normal los pacientes porque nos pueden dar pruebas falsas. Y es muy importante que en la manera posible
controlemos los fármacos. Si el paciente está con antihipertensivos, valdría la pena, si es posible, quitar IECA, quitar AR2, quitar inhibidores de aldosterona, porque son fármacos que nos pueden dar pruebas alteradas y nos pueden hacer que no sean confiables con falsos negativos o falsos positivos, dependiendo del caso. De manera que una forma de hacerlo es dar alfa-bloqueadores como prazosin y verapamil, ¿no? Si se puede, hay pacientes que es prácticamente imposible hacerlo porque las cifras de TA son muy elevadas. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Se debe suspender el antagonista de aldosterona 4 semanas antes, los diuréticos idealmente 4 semanas y de 2 a 4 semanas los IECA-AR2 de ahí. El tratamiento pues igual es quirúrgico. Si es un aldosteronoma, si es una enfermedad localizada, pues la adrenalectomía es suficiente, resuelve la hipertensión en un 70%. Si la enfermedad es bilateral, usamos espironolactona, que reduce la presión sistólica y la diastólica en 25 y 22% de los pacientes respectivamente. Y si el paciente tiene problemas en cuanto a efecto de ginecomastia, dolor en mamas, etcétera, se puede usar eplerenona, que esta no tiene un efecto antiandrógeno. Pero generalmente en los pacientes con enfermedad bilateral usamos espironolactona. Y el síndrome de Cushing, tomando en cuenta que lo más común es el iatrogénico por usar corticoides, el endógeno es bastante raro también, una incidencia de un caso por millón, de los cuales de los endógenos 85% es por enfermedad de Cushing, que es el adenoma productor de ACTH. Es 5 veces más frecuente en mujeres, con un pico entre los 20 y 50 años. De los pacientes con Cushing, 75-80% tienen hipertensión y esta es ocasionada por un aumento en la producción de corticosterona, un aumento en la sensibilidad a presores endógenos, un aumento en el gasto cardíaco y hay un sistema de renin-angiotensina activado, ¿sí? Eso es también lo que causa la hipertensión. Como comenté, lo más común es que sea por consumo de corticoides, que a veces el paciente ni lo sabe. Hay suplementos que utilizan mucho los pacientes para los dolores articulares que sin estar reportado en la etiqueta tienen dexametasona o betametasona. Entonces tenemos que tener igual un alto índice de sospecha y esos pacientes que toman este tipo de fármacos o que abiertamente toman corticoides, si les midiéramos cortisol va a estar suprimido y si les midiéramos ACTH también va a estar suprimido. Y el endógeno, como dije, la enfermedad de Cushing, que es el tumor de hipófisis productor de ACTH, es el más común de los endógenos, 85%, y hay otras causas independientes de ACTH, como sería el adenoma suprarrenal, el carcinoma suprarrenal, etc. Los datos clínicos, pues aquí es de una paciente que vi recientemente. Aquí pues, yo creo que no hay pierde, aumento de peso, trastornos menstruales, hirsutismo, trastornos psiquiátricos, la debilidad muscular que nos ayuda mucho a ver esto, la equimosis también que nos ayuda a ver esto, también son datos clínicos que tienen mucho peso. La obesidad sabemos que es central, las fases de luna llena, hipertensión, diabetes incluso. Recuerden algo, las estrías que vemos son como en esta paciente, unas estrías color rojo, púrpura, que son gruesas de más de 1 centímetro. Los pacientes pueden tener otras comorbilidades, como en este caso de hipertensión, diabetes u osteoporosis. Encontramos por laboratorio hiperglucemia, hiperlipidemia, potasio bajo y puede haber una leucocitosis con linfopenia. El diagnóstico, pues lo primero es demostrar que existe hipercortisolismo. Como les dije, primero pensar en causas exógenas, que a veces abiertamente lo sabemos porque el paciente toma estos fármacos, pero hay que tomar en cuenta, insisto, que hay suplementos que tienen corticoides y que a veces tenemos que insistir mucho en preguntar. Ahora, si yo busco que el paciente tenga hipercortisolismo endógeno, pues yo tendría que hacer la medición de cortisol libre en orina 24 horas en 2 ocasiones, una prueba que puede ser un poquito complicada con lo que involucra recolectar la orina. La otra es una supresión con 1 miligramo de dexametasona. Es una prueba bastante cómoda porque al paciente a las 11 de la noche le dan a tomar 2 pastillas de 0.5 de dexa y al día siguiente le medimos el cortisol. Digamos que estas pastillas de dexametasona o este miligramo de dexametasona, nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis lo interpretan como que ya hay mucho corticoide, por lo cual al día siguiente a las 8 de la mañana que midamos el cortisol, pues va a estar bajito. De manera que si el cortisol está arriba de 1.8 miligramos por decilitro, es una prueba anormal y tendríamos que buscar la causa de este hipercortisolismo. Y la otra, que me parece que en Monterrey sí la tienen, pero al menos aquí en el sureste no la tenemos, es la medición de cortisol nocturno en saliva. Ya no me metí en la parte de ir al fondo del diagnóstico. Después de esto se mide ACTH, si es dependiente o no de ACTH. Después de eso se revisa, por ejemplo, la supresión con dosis altas de dexametasona y dependiendo de eso se va a un estudio de imagen. Insisto nuevamente con que primero tiene que ser bioquímico y luego entra lento.
Ya entrando a las patologías que son más, ahora sí que vamos directo, que son más fáciles de encontrar, podemos ver que hipertiroidismo, que un tercio de los pacientes tienen hipertensión sistólica, y esto es porque aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia periférica y aumenta el gasto cardíaco. Si controlamos la patología, mejora la presión, definitivamente. Es más común en mujeres. Aquí pues no, yo creo que no vale la pena detener mucho. Las patologías que causan hipertiroidismo, y este hipertiroidismo aumenta la actividad metabólica y aumenta la sensibilidad a catecolamina. La detección, pues todos conocemos que es con un perfil tiroideo, TSH baja, T4 libre alta. Son pacientes que están taquicárdicos, que tienen a bajar de peso, que tienen una tiroides crecida en la mayor parte de los casos, cuando es Graves, por ejemplo. En algunos casos medimos anticuerpos, hacemos gamma-grama, ultrasonido, y el tratamiento sintomático sería aquí el beta bloqueo, y hay un tratamiento específico dependiendo de la causa, que puede ser yodo radioactivo, que puede ser tionamidas o incluso cirugía. El hipotiroidismo, que es de lo más común que vemos, hay que recordar que puede ser subclínico o manifiesto. Aquí está, podemos ver que el subclínico es con TSH alta y T4 libre normal, y el manifiesto sería con T4 libre baja, y corresponde al 1% de los casos de hipertensión diastólica. Hay que recordar que también depende, no solo que tenga hipotiroidismo, sino el grado de hipotiroidismo. ¿Sí? Presentan hipertensión diastólica, hay alteración de la función endotelial, aumenta la resistencia vascular periférica, hay una expansión del volumen extracelular, 3 a 60%, sabemos una gran variabilidad, presentan hipertensión. Hay que tomar cuenta que a más edad, más riesgo, y el grado de hipotiroidismo. De manera que no podemos echarle la culpa a un hipotiroidismo subclínico, una hipertensión severa, vamos a decirlo así. Y con el control del hipotiroidismo mejora la TA. ¿En quién estudiar? Bueno, pues son datos francos de pensar en hipotiroidismo, no me va a tener mucho acá. El tratamiento de la deficiencia tiroidea disminuye la TA en 2/3 de los pacientes con hipertensión y la normaliza en 1/3. Es un control importante. Volviendo a insistir que esto ocurre en pacientes que están francamente hipotiroideos. El tratamiento de elección sería la levotiroxina sódica. Otra patología sería el hiperparatiroidismo, que aquí no se desconoce la causa real de por qué hay una hipertensión. La hipercalcemia secundaria a la producción autónoma de PTH es el hiperparatiroidismo. Ya tocaron el tema, me parece, previamente. La incidencia aumenta con la edad. Se asocia a mayor frecuencia de hipertensión de un 10 a un 60%. La mayoría son asintomáticos, pero pues sabemos que el hiperpara se manifiesta con litiasis, con osteoporosis, y casos severos con dolor abdominal, con trastornos, ¿cómo se llama? Somnolencia, etcétera, y puede haber una falla renal asociada a esto. El mecanismo no se sabe si es por los altos niveles de calcio o los altos niveles de PTH, no sabemos cuál es lo que causa la hipertensión de ambos. 40-80% presentan hipertensión y 50% tienen una presión sin el DIPI nocturno, que generalmente los hipertensos a veces tienen una caída en la presión en la noche, y aquí 50% manifiestan hipertensión sostenida. ¿En quién estudiar esto? Bueno, pues pacientes que tengan hipertensión y calcio elevado. Las pruebas, pues igual creo que ya fueron comentadas, calcio y fósforo séricos, PTH intacta, medir el calcio en orina de 24 horas, que esto es para descubrir la hipercalcemia hipocalciúrica, y el tratamiento pues es quirúrgico. Hay que tomar en cuenta que puede ser un tumor, un adenoma productor de PTH, o puede ser una hiperplasia también. Lo más común sería el adenoma, y puede ser que a pesar de la cirugía no se da la patología y no se da la hipertensión. La acromegalia, pues es una patología igual no tan frecuente, 40-70 casos por millón. Es un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Los datos clínicos, pues ya estamos familiarizados con ellos: crecimiento atral, con artritis degenerativa, con disfunción cardíaca, hipertensión, diabetes, etcétera. De hecho, vemos que un 20-40% de los pacientes tienen hipertensión, causada probablemente por retención de sodio y expansión del volumen. ¿En quién se hacen las pruebas? Aquellos que tengan hipertensión y que tengan un tumor hipoficiario, hay que buscar en esos casos acromegalia, o definitivamente aquellos que tienen datos clínicos de acromegalia. Aquí no hay pierde. La prueba de tamizaje sería un IGF-1, y ya en un segundo nivel una curva con glucosa, 75 gramos, y a las 2 horas medir GH. La GH en una persona sana debería suprimirse por debajo de 1, y el que esté por arriba de 1 y todavía más por arriba de 2 nos habla de una alta probabilidad de acromegalia. El tratamiento es quirúrgico generalmente, aunque se pueden utilizar fármacos, radioterapia, y para la presión postdiurética. La apnea obstructiva del sueño, ya para terminar, es una enfermedad frecuente. Igual requiere que preguntemos al paciente a ver si no lo va a manifestar.
tienen alteración del sueño, hipoxia intermitente, retienen CO2 y hay cambios en la presión arterial. Estos pacientes tienen una serie de cambios asociados con enfermedad cardiovascular, como una disfunción endotelial, un estrés oxidativo, rigidez vascular, activación simpática. Es más común en hombres, es más común en adultos mayores, en las mujeres con la menopausia es más frecuente y existe SAOS en 60-70% de los pacientes con obesidad, se asocia a diabetes, 50% de los pacientes con apnea obstructiva tienen hipertensión y 30-40% de los que tienen hipertensión tienen SAOS. Y se asocia a una hipertensión resistente, podemos ver. El cuadro, pues todos lo sabemos, el paciente se queja de que ronca, la pareja dice que de repente deja de respirar, que tiene manotazos o está manoteando por la noche, que se tiene como microdespertares, tiene un sueño fragmentado, el paciente se despierta y dice que no descansó, que tiene dificultad para concentrarse, reflujo, disfunción sexual, etc. Los pacientes tienen obesidad en la mayor parte de los casos, son mayores de edad en mayor frecuencia, puedo ver un cuello, una circunferencia de cuello incrementada de 43 para arriba en hombres y 37 en mujeres, y alteraciones de la vía aérea. El diagnóstico se hace con polisomnografía idealmente porque nos da mucho más información, pero hay polígrafos que se llevan a la casa y el paciente se hace el estudio de forma ambulatoria, que son más económicos. Tiene una correlación con los niveles de aldosterona. De hecho, tratar el hiperaldosteronismo mejora el SAOS, por ejemplo. 20% de los adultos tienen una apnea leve y 1 de cada 15 adultos tiene apnea severa. Y aquí podemos ya cerrar con todo esto y vemos las diferentes patologías de las que ya hemos platicado y el impacto que tienen en riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hiperaldosteronismo, más enfermedad coronaria, más fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el electrocromocitoma, que hay que sustituirlo en la miocardiopatía por estrés, la hipertensión sistólica característica del hipertiroidismo o la diastólica del hipotiroidismo, etc. Y ya para concluir, pues regresamos al tema que la hipertensión secundaria es una condición que no tomamos en cuenta como médicos muchas veces. Se asocia a mayor tasa de complicaciones, llámese infarto, miocardiopatía, enfermedades, complicaciones renales, complicaciones a nivel de retina. Y un diagnóstico oportuno y temprano puede llevarnos a un tratamiento definitivo con curación o al menos tener una mejoría importante de la presión y de la calidad de vida en estos pacientes. Y ya con esto concluyo mi participación. Agradezco la atención de todos.